Well, hello. Bien, pues muy buenas tardes, profesor Rogoff. Estoy encantado de contar con usted aquí. Va a hablar acerca de su libro, Our Dollar, Your Problem, nuestro dólar, vuestro problema. Y si me lo permite, es un libro que no trata solamente de la economía y de las ciencias económicas, es casi como unas memorias, ¿no? Hace referencia a múltiples anécdotas personales a lo largo de la obra. Por ejemplo, casi al principio del libro habla acerca de sus años como ajedrecista. ¿Por qué no nos habla un poquito acerca de su infancia? Permítanme que empiece diciendo que la verdad es que no hay tantos recuerdos, no son memorias en realidad. Yo sí que, desde luego, me remito a múltiples anécdotas en el libro. Hablo acerca del ajedrez, sí, pero hablo también acerca de reuniones con líderes mundiales y demás. Pero bueno, de vez en cuando sí que añado algunas ideas así un poquito chispeantes. Una razón es porque como profesor, pues soy muy consciente de que está a la vuelta de la esquina la inteligencia artificial y quería escribir algo que la inteligencia artificial no pudiera escribir y quería también, sin ofender a nadie, escribir un libro que tampoco pudiera escribir ningún periodista. Así que estaba pensando en cómo darle forma. Y esta idea me parece que es algo que se da poco frecuentemente, ¿no? El seguir estas ideas. En fin, sí, yo durante los últimos años de la secundaria no hice mucha cosa más que jugar al ajedrez. De hecho, pasé mucho tiempo en España. Yo viví en Inglaterra, viví en España y viví en Yugoslavia y jugué en todas partes de España, en Madrid, en Barcelona, en Palma de Mallorca, en Málaga, en Orense, en Olatz. Y la verdad es que podría seguir y seguir, ¿no? La verdad es que en España se juega mucho y bien al ajedrez. Y yo creo que aprendí mucho acerca de la vida, acerca de cómo vivir, ¿verdad? Durante esos años, pero por supuesto el ajedrez sigue siendo importante y ha sido muy importante a la hora de decidir en convertirme en economista. Sí, y usted de hecho fue ajedrecista profesional, pero en un momento dado decidió abandonar la carrera del ajedrez y ir a la universidad y ser economista. ¿Cómo fue esa transición? Mi respuesta es que fue un poco excepcional. Yo entonces ganaba mucho dinero como ajedrecista, más de lo que gané como economista hasta bien entrado en los 30. La verdad es que los economistas no ganan mucho dinero, pero la cosa no iba de dinero, no era por eso. Me pasaron varias cosas. Yo pensé, quiero hacer algo más importante con mi vida. A mí me parece que el ajedrez es importantísimo, por supuesto, pero como adolescente eso es lo que yo pensaba. Luego no me gustaba tanto viajar. Ahora soy economista internacional y no hago más que viajar de un sitio a otro. Y también, pues, yo creo que es que no me gustaba tanto mi vida social como ajedrecista. Me dicen que la cosa ha mejorado mucho, pero la verdad es que entonces no era así. ¿Y fue durante los años universitarios cuando decidió ser economista o llegó después? Mi respuesta es que yo casi me caí en la economía. Había dos campos que me interesaban. El medio ambiente era uno de ellos, pero estaba estudiando ruso, porque yo había aprendido ruso, ¿no? Para jugar al ajedrez y no sabía nada. Me costó esa transición, me costó mucho, porque no sabía escribir, no había leído nada. La verdad es que no fue nada fácil y en ese campo yo me sentía cómodo. Seguí jugando todo el verano, todos los veranos, y seguí mejorando. Y de hecho, cuando fue al MIT, abandoné al cabo de medio año. Me permitieron que representara a Estados Unidos en un torneo mundial, que la verdad es que jamás se me había ocurrido y la verdad es que no iba a no hacerlo, ¿verdad? Pero comprendí en ese momento, me fue bien, pero no tan bien como había esperado y no tan bien como habían esperado de mí. Y en ese momento comprendí, tengo que elegir y bueno, podía haber ido por cualquiera de los dos caminos, pero me planteé la economía. Y entonces fue en MIT, en la MIT. En el libro hace referencia acerca de hasta qué punto algunas de las personas a las que conoció en el MIT fueron importantes para usted. Bueno, en primer
lugar, tengo que decir que uno de mis mentores, uno de mis mejores amigos, Stanley Fischer, ha fallecido hace una semana. La verdad es que era una persona extraordinaria, el número 2 del Fondo Monetario Internacional, vicepresidente de la Federal Reserve, un académico extraordinario, es en mi comité. El profesor Rudy Tonser fue con quien yo preparé el doctorado. Es una persona increíble, muy creativo, muy influyente, una persona extraordinaria. Yo todavía no era economista, ¿no? Estaba todavía en la universidad, estaba un poquito desperdigándome, ¿no? No había decidido del todo. De hecho, cuando Stanley Fischer vio mi tesis, que yo quería, por cierto, que él la firmara, y me dijo, Ken, ¿tú quieres de verdad que yo firme esto? Porque no es muy bueno. Y le dije, pues sí, es exactamente eso lo que me dijo. Y le dije, creo que me voy, creo que me voy. Y la verdad es que me llevó un cierto tiempo, ¿no? 6 o 7 años, ¿no? Y ya del día que acabé esa parte de los estudios hasta el momento en que me sentí economista. ¿Y sabía que quería centrarse en las finanzas globales o eso llegó luego? La verdad es que eso fue influencia de Dormus. Había muchísimas personas a quien él inspiró. Él era un apasionado. Él tenía ideas súper emocionantes. Era una persona muy interesante. Así que yo, pues de alguna forma, me dejé llevar, me dejé arrastrar. Pero luego surgieron algunas otras ideas que me encantaron. Hay muchas personas con nosotros que son antiguos alumnos que están pensando en seguir adelante, que están pensando en entrar en el mundo académico. ¿Hay alguna pista, alguna recomendación para que conozcamos cómo hacer para ser un buen miembro de ese entorno? Usted tiene mucha más influencia que yo, soy más joven. No, yo creo que uno tiene que vivir la pasión, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué? Si no te apasiona. Pero hay que entender también, y esto yo creo que es válido para todo, ¿no? La pasión no quiere decir que todo lo que hagas en todo momento va a ser apasionante. Yo creo que la gente a quien le gusta mucho su trabajo, y aquí hay muchos, saben que la cosa no es así. Es más bien, bueno, pues te encantan esos momentos verdaderamente importantes. Y en el caso del ajedrez no había problema. La pasión me empapaba. Pero en el mundo económico, la verdad es que fue al cabo de mis primeros papers. Y creo que el que verdaderamente cambió las cosas para mí fue, bueno, primero el que se centraba en tipos de cambio, pero luego el primer paper o artículo acerca de por qué el Banco Central ha de ser independiente. Cuando yo escribí ese documento, pues prácticamente nadie tenía un banco central independiente. Quizás el Bundesbank, quizás la Fed, pero el resto del mundo no. Y yo había trabajado como economista junior en la Fed y había visto lo que sucedía. Y se me ocurrió esta idea, ¿no? Es un modelo de teoría de juegos, la verdad. Así que se me ocurrió esta idea y yo sentí que no iba a tirar la toalla. Me costó mucho que lo publicaran. Todas las publicaciones especializadas lo rechazaron. Robert Barron dijo, pero bueno, vamos a ver, esto es una tontería. El gobierno puede... Es una fachada, es un velo. Si no haces lo que quiere que hagas el gobierno, te lo van a arrebatar. Y yo creo que me vino muy bien, ¿no? Estar en este entorno muy real en el que muy pocos de mis compañeros estaban. Lo observé y me di cuenta de la fricción, de los altibajos. El hecho es de que no es tan fácil conseguir ese objetivo de manera inmediata. Así que a mí me parece que fue un momento trascendental. Es el artículo más importante de los que, más famoso de los que he escrito. Alguna persona muy sabia me dijo que el punto en el mundo académico es escribir algo que todo el mundo piensa estaba equivocado, lo dicen y luego rectifican y dicen, ah, tenía razón, porque si todo el mundo dice, es fantástico el artículo, pues parece que todo el mundo ya lo pensaba, ¿verdad? Ya lo sabía. Así que, en fin. ¿Y eso fue antes de llegar a Harvard? Sí, mucho, mucho antes de que yo llegara a Harvard.
La verdad es que he trabajado en tantos sitios que me da un poco de vergüenza, pero bueno, mi primer trabajo fue economista en la Reserva Federal. Yo era economista junior en la Reserva Federal. Pero luego llegó a Harvard, ¿no? Y ahí es donde está basado. Exactamente, sí. Llegué a Harvard hace 26 años, sí. Y por supuesto, vistas las circunstancias, vista la realidad, podríamos pensar los compañeros suyos y usted cómo se están viendo afectados por estos problemas con la administración del presidente Trump. Mi respuesta es que es una situación complicadísima. No sé lo que va a pasar. Además, es que cambia de una hora a la siguiente. Todo lo que pasa en el mundo de Trump cambia de un momento para otro. Hay problemas, desde luego, en todas las universidades principales y, desde luego, diría que falta diversidad en el pensamiento. Y yo creo que es válido para la Asociación de Economistas Americanos también. Hay un asunto que yo recalco en el libro y es uno de los motivos, ¿no?, que me impulsó a escribir el libro. Es que yo llevaba investigando los tipos de interés, una investigación histórica sobre los tipos de interés, explicando algo que a mí me parece no es nada polémico. Yo planteo que si son muy altos probablemente van a bajar y si son muy bajos los tipos probablemente van a subir. Esto es lo que llamamos regresión a la media, ¿no?, que vuelves a la media. Pero durante mucho tiempo esto se consideraba pues casi una herejía decirlo. Los tipos eran muy bajos. Larry Summers, yo no sé si Larry Summers ha hablado aquí, pero habló acerca de esta idea que se llama la estancación secular. O sea, iba a haber un declive y los tipos iban a ser bajos por siempre jamás. Y Paul Krugman dijo lo mismo y lo escribió y lo escribió y lo volvió a escribir. El presidente de la Asociación de Economistas hace unos años dijo: la deuda es gratis, los tipos son cero, los tipos no van a volver. En fin, yo debatí estas ideas, yo me peleé con todos ellos, discutí, y la verdad es que estaba muy solo, porque todo el mundo estaba absolutamente seguro de que nunca iba a haber inflación, que los tipos nunca volverían a subir. Bueno, hay muchas cosas que me animaron a escribir este libro, pero desde luego esta fue una de las razones más importantes, porque a mí es que me parecía una locura. ¿Cómo vas a decir que todo va a ser así? Así que sí. Aquí estamos, ¿verdad? Y si no le importa, yo quisiera hablar un poquito acerca de su experiencia, sus años en el Fondo Monetario Internacional. Estuvo en el cargo 2 años y medio, me parece. ¿Qué hace como economista jefe? ¿Investiga? ¿Hay mucha política? Depende de lo que quieras hacer, ¿no? Yo estuve ahí en un momento muy interesante. Estuvo las complicaciones de Argentina y su default, Turquía casi también, los rusos también. Yo llegué después de la crisis asiática, así que desde el punto de vista de la política fue muy interesante ese tiempo. La verdad es que casi siempre son tiempos muy interesantes, pero aprendí mucho, aprendí mucho. Eres economista, conoces los modelos y cuando yo llegué, escribí este libro, Los cimientos de la economía internacional, y lo siento, es un texto muy difícil, pero era un poquito el estándar, ¿no? Era básico. No es que yo piense que sabía todo, no lo pensaba, pero no sabía lo poquísimo que sabía. Sabía muy poquito. Sí que me había expuesto a quienes tomaban decisiones políticas, pero eran los banqueros centrales y yo era como la estrella de rock, ¿no? Porque había escrito ese famosísimo artículo, pero los banqueros centrales, y sin querer ofender a nadie, pues no es como ser político ni secretario del Tesoro. Y entonces, bueno, pues hablé con estas personas y la presión era impresionante todo el rato, todo el rato. Y estás hablando acerca de los grandes problemas. Yo intento decirlo rápido y brevemente, pero me pasó una cosa y lo comento en el libro. El primer ministro del Líbano llega al Fondo Monetario Nacional. Esto creo que fue en el 2002. Era Harari. Y
Era un hombre fantástico y había conseguido unificar Líbano, porque el Líbano en ese momento tenía serias dificultades, ¿no? Básicamente los revolucionarios estaban causando estragos. Bueno, pues tenían un tipo de cambio fijo. Yo creo que quien haya estudiado economía internacional sabe que esto es muy difícil de conseguir. Y en fin, para abreviar, hablé con él, me pidieron que hablase con él acerca de por qué, si esto era arriesgado. Y él me dijo, a ver, sí, pero lo vamos a conseguir. Y a la mañana siguiente, el ministro de Finanzas dijo que quería reunirse conmigo. Y nos reunimos, cada uno con nuestro ayudante, pero estábamos en una sala que no tenía ni ventanas. Y me dijo, estaba ahí, estuvo ahí prestando atención. Y dijo, sí, comprendemos muy bien lo que dice acerca del tipo de fijo, porque el dinar estaba indexado al dólar. Y me dice, ¿usted comprende que hay mucho dinero pesado en el Líbano? Dinero muy pesado, que no estaría nada contento si nos olvidáramos de este tipo fijo. Si yo digo que se acaba el tipo fijo, probablemente me encontrarían flotando boca abajo en las aguas de la ciudad. En fin, lo dijo y pasan estas cosas. De pronto comprendes que vives en tu Torre de Marfil, ¿verdad? Y les muestras el modelo, pero es que la vida real no es la Torre de Marfil. Bueno, pues es una interesante transición, ¿no? Para hablar un poquito más acerca del contenido del libro, el contenido económico. El libro se centra en torno a la idea de la divisa o moneda principal y es importante comprender lo que es un tipo de cambio. ¿Por qué es importante el concepto en sí y cómo se vincula con el predominio del dólar? Yo creo que todos los que estamos aquí saben que antes había pesetas y ahora tenemos el euro. Y ha sido muy importante, ¿no? Porque ahora mismo España pues ya no tiene una política monetaria nacional, forma parte del euro. Yo creo que las personas comprenden, saben lo que es el tipo, pero es un ancla importante para la política monetaria. Si adoptamos el dólar, pues ya no hay política nacional, no puedes fijar el tipo de cambio. Si indexas, lo das fijo al dólar, ¿no? Lo indexas al dólar. Tampoco ahí hay mucho control. Ese era el sistema después de la Segunda Guerra Mundial. El dólar estaba en el centro y los países europeos tenían que fijar o indexar su tipo al dólar. Algunos entraban y salían, otros cambiaron el tipo un poquito, pero en términos generales, pues era el sistema de Bretton Woods, ¿no? Y funcionó muy bien. Japón formaba parte del sistema también. A ver, claramente, el dólar estaba arriba, pero no era todo el mundo, ¿no? China no, Rusia no, Latinoamérica no, la mayor parte de Asia no. Y luego el sistema explotó en el 71. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos, aunque no tuvimos que indexar nuestro tipo, sí que tuvimos que ofrecer dólares a cambio de oro. Es decir, no a los ciudadanos, pero a los gobiernos. Si España, por ejemplo, tenía muchos bonos del Tesoro y no los querían, pues podían ir a la Reserva Federal y había que darles oro a una cantidad, a un tipo fijo, $35, y eso anclaba el sistema. O sea que podemos decir que el mundo verdaderamente no llegó nunca a abandonar al patrón oro. Pero en 1971 Richard Nixon era presidente de Estados Unidos y decidió que ya valía. No vamos a entrar en el porqué. Por cierto, tengo que decir que Nixon es el presidente que más se acerca a Donald Trump, el que más se parecía a Donald Trump. No quiero insultar a Nixon, pero, a ver, también él era un HDP, lo oímos en las cintas del Watergate, ¿no? Y él decidió que necesitaba inflación. A ver, si tienes inflación y los precios de todo suben y sigues
intercambiando dólares por oro a un tipo fijo de 35 la onza, pues es implanteable. Así que lo que hizo fue mandar al secretario del Tesoro, a John Connolly, que era un tejano muy vivo, que había estado en el automóvil, estaba en Texas cuando asesinaron al presidente Kennedy. A él, de hecho, le dieron también, le dispararon, pero se recuperó. Era un hombre muy duro. Fue a Roma y los ministros de finanzas de todo el mundo estaban ahí diciendo, bueno, ¿qué se supone que vamos a hacer ahora? Hay inflación. No podemos conseguir ese oro a cambio de los dólares. Y la respuesta de Connolly fue, es nuestro dólar y es vuestro problema. En fin, la inflación fue tremenda, ¿no? Tremenda. Los europeos ahí tenían tantos dólares como tienen los bancos centrales de Asia. Billones, o sea, lo que es trillion en inglés, billones. Y yo como ajedrecista lo que me encanta es conocer a las personas en distintas partes del mundo y me encantó ver que la gente nos quiere mucho pero nos odia mucho también. Si quieres tener una buena relación, pues tienes que ver ambas caras de la moneda, por así decirlo. Y también a ver, esa soberbia no me gusta, pero también me parece que es una ironía, ¿no? Cuando nos olvidamos del patrón oro, no teníamos un plan para hacer nada en relación con una política monetaria. Esta idea de la inflación y demás, esto llegó luego. La inflación fue una locura en los años 70, fue un problema. Y cuando yo acabé el libro, la verdad es que no sabía quién iba a ganar las elecciones, ¿verdad? Básicamente lo acabé días antes de las elecciones. Yo no sé si hubiera cambiado el título, en vez de Our Dollar, haber dicho Our Donald, en vez de nuestro dólar, nuestro Donald, vuestro problema, no lo sé. Pero vamos, desde luego que se parece muchísimo, es un sabor que se parece mucho al sabor actual. Bien, en el libro también, a ver, habla acerca del dólar como divisa o moneda principal, pero habla acerca de distintos episodios a lo largo de las últimas décadas. Algunas otras economías estaban listas para competir con el dólar. ¿Nos podía hablar un poquito? Sí, bueno, pasé bastante tiempo hablando sobre el auge del dólar, como no solo es dominante, sino que se impone sobre el horizonte. Y bueno, hablamos solo del euro y perdimos Europa cuando Europa vio el euro, pero lo que pasó fue que China se integró en el sistema global. Rusia durante un tiempo fue parte del sistema global. India, Latinoamérica, todos estos países se integraron y el dólar colonizó. Así que el dólar llegó a lugares en los que la libra y otras divisas dominantes no tenían este alcance. Y bueno, yo creo que los estadounidenses tratan esto, lo enfocan en su cabeza como somos los mejores. Y creo que realmente hizo falta mucha suerte para alcanzar tales alturas. Y bueno, hablo de Rusia, tengo a mi mujer aquí, a mi esposa, que ya trabajó en Barrio Sésamo y en Rusia y está familiarizada y no fui a Rusia hasta que visité a Natasha produciendo. Ella es estadounidense, por cierto, cuando estaba produciendo Barrio Sésamo ahí en Rusia, pero había vivido en Yugoslavia. Y bueno, entendía cómo funciona este sistema. Es bastante oscuro en algunas zonas de Yugoslavia, pero los economistas estadounidenses pensaban que Rusia iba a pillarles. Y yo estaba en Yale, mis libros de texto decían esto, todos los economistas del siglo XX. El consenso era que en la Casa Blanca, que los rusos nos iban a pillar. Y creo que ahora todo el mundo dice que es imposible, nunca pasará. Y creo que cometieron algunos errores por el camino al no ser tan como China. Y hay momentos que abordo esto en el libro en los que podrían haber sido más similares a China. Y bueno, para bien o para mal, tuvieron mayor impacto en el mundo. Japón, bueno, metió la pata. Japón, su bolsa a finales de los 80 estaba valorado por encima de la bolsa estadounidense. En los bienes inmobiliarios japoneses eran más caros que todos los bienes inmobiliarios estadounidenses, pero Estados Unidos les cogió los acuerdos Plaza en 1935 y para que cambiaran su tipo de cambio. Fue un
graso error. Y yo creo que si Japón no hubiera hecho eso y se hubiera desdoblado un poco más despacio, serían un 25 o un 30% más ricos a día de hoy de lo que son ahora. Eran el segundo país más rico del mundo, puede que incluso más ricos que Estados Unidos, pero Estados Unidos más ricos que Alemania. Ahora están al fondo de ese país y bueno, sí hay temas demográficos, está China, pero creo que el corazón es esto. Hablo de esto en el libro porque jugué un papel, pero también porque cambié de opinión. Porque hablé con los líderes chinos y pensé que tenían que cambiar a un tipo de cambio más flexible y dijeron, no, nunca dejaremos que nos pase lo que le pasó a los japoneses, no cometeremos el mismo error que ellos. Y yo pienso, el acuerdo a plazo fue en 1985, Japón no tuvo su crisis financiera hasta el 82, me estáis diciendo que una cosa llevó a la otra, hay muchas cosas. Y yo creo que a medida que repensaba todo, me di cuenta de que lleva tiempo ir de la euforia de la burbuja hasta la crisis financiera, y la gente en España lo sabe mejor que nadie. Y no estaba pensando en esto de verdad, pero creo que eso fue que Japón cometió un graso error. Europa es otro ejemplo en el que, bueno, sí, las cosas no eran perfectas, pero yo creo que si no hubieran admitido a Grecia en el euro, la crisis de la deuda europea se habría solucionado mucho más rápido. Hablo en el libro sobre cómo me reuní con Angela Merkel durante la cúspide, la cumbre de la crisis de deuda pública europea, y recuerdo que lo que le dije es que debiera descartar parte de la deuda y darle a todos los países en la periferia, España, Irlanda, no Italia, pero los países más pequeños debieran perdonarla, darles lo que haga falta. Es el dinero más barato que van a pagar nunca. Y me dijo, bueno, en primer lugar pensó que no podía, pero señaló a Grecia y dijo, no puedo porque no confiamos en Grecia, no. Y me dijo, en Portugal confiamos, España es de fiar, Grecia no es de fiar, así que no podemos. Y creo que si no hubieran hecho eso, la recuperación habría sido más rápida, el euro sería una divisa más importante. Es importante a día de hoy, pero sería todavía más importante. Y bueno, no voy a repetirme, pero hablo de los errores que creo que China ha cometido, que bueno, he escrito muchos artículos al respecto. Y bueno, sí, siguiendo hablando de Europa, han pasado 15 años desde la crisis de deuda en 2008. ¿Qué consejo nos daría si a día de hoy tuviéramos una crisis similar? ¿Funciona la unión monetaria a día de hoy? Porque ahora tenemos a Grecia, parece que va mejor que antes. ¿Qué consejo? ¿Cambiaría su consejo? Bueno, el hecho de que hayan pasado 15 años y que hayamos superado la crisis, bueno, todo eso es relevante porque, bueno, estáis casados y divorciaros es más difícil sobre si deberéis casaros o no, pero yo creo que Europa está bastante comprometida para mantener el euro unido y, bueno, yo creo que esto es un momento fundamental para el euro con lo que está haciendo Trump, y yo he argumentado durante mucho tiempo que hace falta una unión fiscal más cerrada y, bueno, lo que está pasando ahora que Europa está obligada a gastar muchísimo más en gastos militares va a llevar a cabo muchas decisiones, cómo se paga esta deuda, cómo podemos tener un ejército europeo de verdad y no un tanque italiano, un tanque francés, un tanque alemán, el sistema contemporáneo. Y bueno, yo creo que al euro le va a ir bien en los próximos años si esto sigue adelante, porque ser una potencia geopolítica es una parte fundamental de ser importante en el mundo de las divisas. Yo no diría que adoptar el rol del dólar, pero sí tomar un papel más importante, y esto es algo que poca gente parece entender, y no quiero pinchar a Krugman, y bueno, Krugman va a decir que es irrelevante, que da igual, pero
Estados Unidos al final es el que escribe las normas del juego y Donald Trump es bastante transparente al respecto. Si no utilizan el dólar, no les voy a proteger. Si no hacen lo que yo quiero, voy a quitarles la defensa. Escuchemos las cintas de Watergate en los años 70 de Nixon. Decía cosas idénticas, está diciendo cosas idénticas. No sé qué decía Lyndon Johnson, presidente hasta los 60, y él también era un HDP, un desgraciado. Y eran duros. Ronald Reagan tenía esta persona, James Baker, una persona que era un tejano machote que negociaba así. Y bueno, he hablado de conocerle y algunas de las cosas que hizo. Y bueno, yo creo que no solo que sea una economía grande, sino que es una economía grande y tenemos la bomba y tenemos el ejército y vosotros no. Así que bueno, sí creemos que vamos a tener todos los sistemas financieros centralizados en Estados Unidos y no el centro no está en Europa, no creemos. Así que el sistema financiero europeo, el sistema financiero simplemente pasa por Estados Unidos y los chinos lo odian. Por supuesto, estos no son los grandes bancos. Esto es el sistema de empieza cuando se llevan a cabo los cambios. Todo esto, la compensación se lleva a cabo a través de Estados Unidos y los chinos lo odian, por supuesto, porque, bueno, quieren tomar control de Taiwán y no quieren que se les sancione, pero bueno, muchos europeos lo odian porque, bueno, nos da una ventaja tremenda a la hora de negociar. Y no hay más tutía. Hace 10 años con Irán, Estados Unidos quiere decir una cosa, Europa quiere decir otra. Y básicamente dijimos, vale, pues no podéis usar nuestros bancos. Y Europa no podía hacer nada. Y yo creo que esa es una de las razones fundamentales por las que, bueno, yo digo en el libro que el dólar se mantuvo hace una década, pero es una de las razones por las que todo el mundo se estaba alejando, no rápidamente, pero alejándose de los sistemas para que Trump tuviera un sistema más diverso. Es mucho más sencillo tener una única divisa en el mundo. Hay razones muy buenas por las que no tenemos eso. No creo que no hace falta explicarle cómo sería a los europeos en qué consistiría tener una divisa mundial, y es parecido a tener una única divisa de reserva. Y bueno, ahora hay fuerzas muy potentes que están ya generando fricción, aunque Estados Unidos se haya hecho daño a sí mismo. Y bueno, me gustaría profundizar un poco más con los problemas de Estados Unidos de tener la divisa principal, pero bueno, otro jugador que puede poner en entredicho la situación es China, y paso un tiempo hablando de China en algunos de los capítulos, y una de las cosas que me ha llamado la atención es que parece tener una visión positiva de muchos políticos y burócratas, al menos sobre su conocimiento económico. Menciona, por ejemplo, a Zhu Rongji en uno de los capítulos. ¿Puede explicarlo un poco? Sí, bueno, pues los oficiales y los oficiales chinos hasta hace poco básicamente eran por oposición, concurso oposición. Si rendías, te ascendían. No era tanto algo basado en la lealtad. Ahora es menos cierto, pero yo conocía veintenas de líderes mundiales y los chinos una y otra vez son muy impresionantes. Conoces al alcalde de cualquier ciudad y es increíble. A través del sistema, yo creo que lo más impresionante fue Zhu Rongji, que fue realmente el arquitecto de la China moderna. Fue uno de los primeros ministros. Era el segundo al mando, pero estaba a cargo de la economía. Y bueno, me reuní con él. Era el economista jefe en el Fondo Monetario Internacional. Bueno, era el cuarto oficial. No te pones en contacto con Zhu Rongji, pero vio mi debate con John Stiglitz en el Banco Mundial, en el que, bueno, fui un tanto cáustico con algunos de los comentarios políticos y consejos. Y bueno, recuerdo que no me gustó que llamara a Stan Fisher deshonesto y que dijera que los economistas jóvenes eran de tercera categoría.
Fondo Monetario Internacional y di una respuesta bastante sarcástica. Y Zhu Rongji lo vio y he conocido a mucha gente así y no le gustó que Stiglitz quisiera menos capitalismo y más socialismo y él estaba intentando ir en el sentido contrario y bueno, me reuní con él y bueno, aprendí tantísimo de esa conversación. Recuerdo que al final, bueno, le pregunté que le mantenía despierto por las noches. Le sorprendió que le preguntara porque es una pregunta muy dura que preguntarle a un líder como él. Pero lo pensó y dijo, la estabilidad social, si no seguimos creciendo no vamos a tener estabilidad social. Y entonces pues no sé lo que va a pasar. Y es evidente ahora, pero yo creo que eso a mí me ayudó a la hora de entender China. Bueno, volviendo al dominio del dólar, después de evaluar otras economías del mundo que podrían ser, bueno, que podrían ponerles entredicho y ha determinado que el dólar ha sido la divisa dominante principal durante mucho tiempo, pero no va a ser sencillo esto para Estados Unidos porque este dominio no va a ser tan claro como lo era en el pasado. ¿Puede hablarnos de algunos de los retos a los que se va a enfrentar Estados Unidos? Bueno, ¿qué ventajas tiene de que Estados Unidos sea la divisa de reserva? Aparte de que mola, pagamos un tipo de interés inferior, varía entre de medio punto porcentual a un punto porcentual, yo diría que es un punto porcentual menor. Alemania tiene un tipo más inferior, pero toma menos préstamos, así que cuando digo esto es que pagaríamos menos si tomáramos más préstamos, y esto es algo que a la gente, todos los préstamos para estudiantes, hipotecas, préstamos automovilísticos, pues todo esto nos da en una situación de crisis. Parece que podemos, bueno, tomar prestado el doble que los demás. Los progresistas dicen que nunca es suficiente, que todo lo que se toma prestado es una medida austera, pero señalo en mi libro que hay, bueno, todo esto tiene sus pros y sus contras. Si tienes que remilitarizar, tienes que tomar préstamos. Si tienes una crisis financiera, hay que tomar préstamos. Pero no significa que sea gratis. Que yo creo que es una postura en el mundo económico desde hace mucho tiempo. Puede que porque esté tan dominado por Estados Unidos y las universidades, muchos investigadores extranjeros, pero mucha gente está en Estados Unidos y bueno, la próxima vez podría ser distinto. El mercado de bonos puede crecer más cuando intentamos tomar préstamos, pero ha sido muy práctico. Y también hay sanciones. Hemos impuesto sanciones financieras, es lo que no les gusta a los europeos. Hemos estado haciendo eso en orden de invadir países desde hace bastante tiempo. Cuando yo jugaba al ajedrez y pensaba en volver, odiaba a Nixon. De nuevo, les digo lo que pensaba cuando tenía 17 años. Tengo una postura un poco más matizada, pero cuando le eligieron, no quería volver a Estados Unidos. Me sentía como los jóvenes se sienten como Trump. Yo me sentía igual que los jóvenes con Trump, los jóvenes con Nixon. Gran parte de esto es que estamos en guerra en Vietnam y tenía muchos amigos que fueron a Vietnam. No tengo ningún amigo cercano que falleciera, pero tengo bastantes amigos cercanos que se hicieron adictos a la heroína y perdieron su vida. Tenemos sanciones ahora y bueno, eso es maravilloso. Lo utilizamos como nuestra red de espías, vemos todas estas cosas que pasan y bueno, no menciono esto en el libro, pero me gustaría decir que un banquero del G5, un banquero central del G5, no voy a decir quién, una vez fue a mi despacho en Harvard, poco después de que eligieran a Trump, y me dijo, era un gran experto en la red financiera, dijo que acaba de comprar algo para su mujer utilizando Visa o Mastercard, que estaba en Europa, y dijo que Trump, si quería, podría verlo, porque al final tuvo que llevarse a cabo a través de un sistema estadounidense. Dijo que quería verificar si esto se podía y al final nos volvemos menos dominantes. Si nos volvemos menos dominantes, el tipo de interés aumentará, pero hay otras maneras de llevar a cabo transacciones. He hablado pues de
Mastercard, si solo existiera American Express, lo saben todo. Pero si podemos usar Visa, Mastercard o cualquier otro sistema, de pronto hay otras maneras de llevar a cabo negocios. Si pensamos que American Express está haciendo las cosas mal, podemos hacer las cosas de otra manera. Y bueno, va a ser un cambio dramático para Estados Unidos. Y bueno, me gustaría hablar de una de las cosas que he hablado al principio de la charla. He hablado sobre cómo cuando estaba empezando a estudiar economía, la independencia de los bancos centrales no era algo problemático. Y tiene un capítulo en el libro en el que habla de la independencia de los bancos centrales y por qué es importante. ¿Por qué es importante tener un banco central independiente? Bueno, no puedes hablar de un año concreto, pero por norma general los políticos siempre quieren un tipo de interés inferior. Hace mucho tiempo me dijeron que un 99%, él era el director del Banco Central Europeo, porque entonces 99 de 100 veces quieren que reduzcas los tipos de interés. Ahora mismo Trump está chillando eso, los políticos al final es lo que quieren. Quieren tipos de interés más bajos, básicamente. Y el problema está en que los bancos centrales solo plantean los tipos de interés a muy corto plazo. No ponen los tipos de interés a 10 años vista, que es cualquier préstamo como negocio, como persona, es el tipo a 10 años, ese es el que importa. Y el Banco Central puede obligar al tipo de interés a corto plazo, pero no puede obligar a 10 años visto, porque esto depende de lo que la gente espere. Si esperan que haya inflación o... Bueno, pues al final resulta que si dejamos que los políticos tengan demasiada opinión, pues al final van a reducir los tipos de interés, pero eso puede llevar a que el tipo de interés a más largo plazo aumente. Y bueno, la independencia de los bancos centrales es cómo se controla la inflación. Si devolviéramos a los bancos centrales a los tesores, habría una inflación más elevada. Y dijéramos, no, a la gente no le gusta la inflación. Créame, tenemos una larga historia. Antes de las elecciones querían estimular la economía, la inflación llega más adelante, harían lo que fuera. Y yo, bueno, en el libro predigo que va a haber un aumento de la inflación a lo largo de los 3 o 4 próximos años. Y no sabía que iba a ganar Trump, pero pensé que quien fuera presidente, como creía que los tipos de interés han estado por encima durante mucho tiempo, nuestra deuda está descontrolada, nuestra deuda lleva descontrolada mucho tiempo. Y bueno, tarde o temprano esto pues va a llegar a término, puede que sea un choque. No creo que vaya a pasar de la noche a la mañana, pero normalmente las crisis llegan a cabo cuando estás en una situación difícil y hay un choque. Y bueno, si el Banco Central se mantiene independiente, no vas a recibir inflación, vas a tener unos tipos de interés muy elevados, pero esto no va a ser popular con la gente, no va a ser muy popular con los políticos, llega una recesión. Así que, bueno, estamos llegando al final de nuestra charla, pero sigo teniendo 2 preguntas. En primer lugar, me gustaría preguntarles sobre 2 temas que también están en su libro y que, bueno, básicamente todo el mundo que viene a la fundación últimamente menciona de una manera u otra. La primera es las criptodivisas, que ha mencionado como, bueno, otra posibilidad para una divisa mundial. ¿Qué riesgos ve usted dentro de las criptodivisas y cómo debieran regularse, en su opinión? Y luego le preguntaré sobre inteligencia artificial. Bueno, por supuesto. Así que hay muchísimas personas que dicen que la criptodivisa no debería tener ningún valor. Y una gran cantidad de gente que dice que debiera creer que tiene que ir hasta la luna. Así que la gente que cree que tiene que valer menos dicen que no tiene que utilizarse. Warren Buffett, Jimmy Dimon, Norma Rubini. Pero el tema está en que las criptodivisas se utilizan en transacciones en la economía sumergida. Tengo artículos al respecto, muchas personas, vemos pruebas fehacientes de la economía sumergida. De nuevo, yo creo que aquí en España, creo que no hace falta que hable de economía sumergida aquí. Es grande aquí y bueno, yo creo que alrededor de un 20%, tengo un artículo que estima que son 25%. Y bueno, no creo que el tipo de interés sea un 11%, etcétera. Y bueno,
el efectivo ha sido dominante, pero las criptodivisas están ganando terreno. Y bueno, si estamos hablando de una economía de 25 billones. No sé si hay suficiente tiempo, pero vi que alguien, como un pequeño paréntesis, parte de esto viene de haber sido un jugador de ajedrez, un ajedrecista, porque veo algunas de estas personas, sobre todo académicos, que dicen que es inútil, no sirve para nada. Y yo tuve una vida más bohemia como ajedrecista, como no han vivido suficiente. Y bueno, la inteligencia artificial, bueno, es interesante. Hace poco se me acercó un hombre, un joven brillante, tiene un podcast y me entrevistó. Es un hombre brillante y empezó diciendo: no entiendo por qué está preocupado por la deuda. ¿Sabes? La inteligencia artificial general está aquí, todo el mundo, todo está creciendo un 10-15%, nunca va a haber un problema. Y dije que era maravilloso tenerle en mi despacho porque todo el mundo viene aquí y dice que se están fundiendo los casquetes polares. Y bueno, yo creo que sí creo en la inteligencia artificial, en las posibilidades. Pero no sé qué va a pasar. Y he seguido esto toda mi vida con el ajedrez y bueno, ha sido increíble. De nuevo hablo de esto en el libro. Pero bueno, ¿cómo llegamos ahí? La dislocación social. Si de verdad no tuviéramos normativa, el desempleo que llegaría. Y oía a Henry Kissinger hablar del ejército y la inteligencia artificial les asustaba. Y bueno, creo que es el problema, no ni siquiera de la generación venidera, sino de la generación actual. Y bueno, yo tengo otra pregunta sobre criptodivisas. Porque una de las razones por las que tenemos a bancos centrales es porque alguien controla los suministros de dinero. Y bueno, con las criptodivisas esto no está pasando. La gente puede controlar una criptodivisa, pero no en general. Así que no debiéramos tener una normativa similar a un banco central. Sí, bueno, me he olvidado de dar la segunda mitad de la gente que cree que las criptodivisas van a ir hasta el infinito y más allá. Hay unos capítulos preciosos de Noah Harari, de Yuval Noah Harari en Sapiens, que son maravillosos, en los que habla de que el dinero es lo que la gente quiere que sea el dinero, y si todo el mundo está de acuerdo en que algo es dinero, es, bueno, lo que se llaman los tech bros en Silicon Valley les encanta que el Bitcoin es dinero, creen que es dinero. ¿Es dinero de verdad? No, están equivocados. El gobierno tiene muchísimo poder sobre lo que es y no es dinero. El gobierno elige con qué pagas los impuestos, la normativa bancaria elige cómo pagar sus proveedores, que un dinero sea ilegal. Y lo único que yo he creído es que la única solución es que hay que regular las criptodivisas. Y bueno, podríamos entrar aquí en tema, pero al final son los bancos alrededor de las criptodivisas. No podemos realmente regular Bitcoin, pero podemos regular un 95-98% de todas las transacciones porque se llevan a cabo en intercambios, que son bancos y puedes regularlos. Y eso es lo que pensaba hasta que llegó Donald Trump y dijo: no vamos a regular nada. Por eso Bitcoin está yendo, como dicen los tech bros, a la luna. Y no sé si han estado viendo toda la corrupción. Y bueno, ahora tiene muchísima Bitcoin y bueno, es increíble, pero ¿se regulará tarde o temprano? Vamos a tener una crisis enorme. No con Bitcoin en concreto, sino con la infraestructura subyacente, sus bancos. Si no se regulan, van a tener una crisis por la misma razón por la que los bancos siempre tienen una crisis. Y bueno, ahora infectará a la economía entera, porque bueno, Trump está legitimizando que los fondos de pensiones lo pueden utilizar o que los particulares, si pasa pronto, no creo que vaya a ser un gran problema, pero de aquí a 3 años yo creo que va a suponer una crisis financiera bastante relevante. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias a todos.